Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este capítulo personal voy a hablar una vez más sobre la renta básica universal. Como sabéis, es un tema que ya he tratado varias veces en este canal y sobre el que creo que es muy importante hablar de forma más o menos regular cuando hay alguna noticia que creo que es importante tratar. Y hoy es uno de estos casos. Concretamente, YouTube me recomendó un vídeo sobre renta básica universal en España, porque sabéis que yo veo muchos vídeos relacionados con este tema y con otros sobre tecnología y el futuro, etcétera, etcétera, y el trabajo. Y curiosamente, el vídeo lo daban, bueno, estaba grabado o protagonizado por varios militantes de Podemos, pero, como sabéis, yo en este canal intento ser lo más apolítico posible y en mi vida personal también. Por lo tanto, simplemente me importa, porque quiero que sepáis de dónde viene la información, pero también porque sabéis que yo soy de España y me importa el discurso que sea de en España, de qué cosas hablan en España, y en general me importa la renta básica universal. Pero, al margen de qué político o qué país sea, creo que es muy importante y muy positivo que figuras políticas en general de los países ya estén hablando de esto. Y me sorprende sinceramente que en España se esté haciendo ya que generalmente, por mi experiencia personal y mi opinión personal, España suele ir a la zaga en este tipo de temas. Así que, pues, genial. Espero que el tema se expanda más a otros partidos políticos y haya algún tipo mayor de debate, ya que por ahora, pues la mayoría de opinión que he visto son críticas. Pero bueno, y hasta cierto punto tiene sentido, pero sí que es verdad que la renta básica universal es un tema controvertido, ya que la renta básica universal puede malinterpretarse, tergiversarse y entenderse de muchas formas. Y creo que es importante decir cuáles creo, en mi opinión, que son las más correctas y cuáles creo que no son las más correctas. Mi opinión personal, e insisto, esta es mi opinión y estaría encantado de tener un debate sobre esto en los comentarios porque puedo equivocarme en muchas cosas, es que a día de hoy la gran mayoría de países no necesitan tener instaurada una renta básica universal general. Sin embargo, sí que creo que es importante que se hagan cosas como ya se han hecho en países como Canadá y muchos otros, donde han cogido una pequeña parte de la población y han instaurado una renta básica universal, igualitaria, y han visto a ver qué pasa. Porque es importante hacer este tipo de pruebas para saber hasta qué punto esto afecta o no a mantener el trabajo que tienes o no, hasta qué punto esto afecta a la economía, al consumo de esas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante ver las consecuencias de esto. Y por eso creo que es importante que esto se comience a probar ya, al menos en grupos reducidos o en poblaciones aleatorias un poco más reducidas. Sin embargo, entiendo que esto último también plantea una serie de problemas, ya que puede dar lugar a que se considere una injusticia, y en cierto modo lo es cierto. Pero creo que es importante hacer algo, aunque haya que pulir el sistema, para experimentar con la renta básica universal, porque en un futuro, siguiendo la trayectoria actual, yo creo que no va a haber otra opción, ¿vale? Fue lo que dijo Elon Musk en una entrevista, y al margen de lo que diga este señor, aunque sabéis, es un referente en el ámbito de la emprendeduría para mí, creo que es cierto, creo que es que si seguimos la trayectoria actual va a llegar un momento en el que tanto los trabajos físicos como los trabajos más intelectuales van a ser fácilmente automatizables por IA, por inteligencia artificial y por robots. Pero bueno, bien, la cuestión, al margen de que haya que instaurar renta básica universal o no, ya, sí que creo que es importante que se hable de esto. Y creo que es importante que se hable de esto tanto en el ámbito de la calle como en el ámbito político, porque queremos que la renta básica universal sea lo que tiene que ser, o por lo menos lo que yo creo que debería ser, que es efectivamente una cantidad de dinero X que en un escenario donde la gran mayoría de los trabajos o un sector o una cantidad, un porcentaje de la población representativo no pueda tener trabajo porque ya han sido automatizados y por lo tanto el país sería insostenible sin que esas personas estuvieran fuera del umbral de la pobreza, creo que entonces es cuando tendría que instaurar renta básica universal y que debería ser una cantidad que te permita cubrir tus gastos básicos de alimentación, de vivienda y con un pequeño margen eh, según las circunstancias del país.
según la sanidad sea pública o no, según la educación hasta cierto punto sea pública o no, etcétera, etcétera. Y según pues, las necesidades que vaya a haber en un futuro o no, porque como sabemos, hace 10 años tener internet no era una necesidad y hoy pues prácticamente sí. Así pues, creo que eso es importante. Pero creo que es importante que la renta básica universal no sea un sustituto de sistemas que ya tenemos ahora. Si un país tiene un sistema nacional de salud, si el país puede mantener ese sistema nacional de salud, creo que la renta básica no debería ser un sustituto. Si el país tiene una educación pública, no creo que la renta básica universal deba ser un sustituto de la renta, de la educación pública, y que con esa renta básica universal se deba comprar o gastar un porcentaje de esos recursos económicos en educación. Creo que eso sería un error. Creo que la renta básica universal está diseñada para cubrir las necesidades que no cubre de por sí el Estado sin tener que pagar dinero, o sea, al margen de los impuestos que ahora pagamos porque tenemos trabajos. Y esos gastos adicionales suelen ser vivienda y comida, como gastos necesarios, ya que en general educación y sanidad suele estar cubiertos a cierto punto. Esa es mi visión y creo que eso es lo que tendría que ser. Creo que era importante hacer este vídeo porque si ya se está empezando a hablar en distintos países, en distintos grupos políticos de la renta básica universal, creo que es importante que veáis cuál es mi perspectiva y que en base a mi perspectiva podáis ver cuál es vuestra perspectiva y por qué, y argumentar sobre ella. Porque digo, esto que acabo de decir yo es un boceto de lo que yo veo, pero ese boceto puede ser muy distinto en 3 meses, en 1 año, en 5 años o en 10 años, conforme vaya recibiendo feedback y conforme vaya hablando con más gente del tema. Porque es importante refinar este proceso y del mismo modo que nos estamos preparando, por ejemplo, para la inteligencia artificial. El otro día estuve viendo el debate de la Unión Europea sobre inteligencia artificial. Y tengo otro vídeo donde menciono esto. Creo que es importante que también se hable de cosas como la renta básica universal, lo cual está relacionado íntimamente, tal y como yo la entiendo, con la automatización y la aparición de la llamada clase social inútil, entre comillas, porque no puede trabajar porque los robots y las inteligencias artificiales hacen sus trabajos mejor, de forma más eficiente. Así pues, dime qué opinas tú al respecto, dime cuál es tu visión de la renta básica universal y quizá podamos tener un pequeño debate al respecto o pueda enriquecerme. Espero que te haya aportado algo este vídeo y en general, simplemente eso, que poco a poco se vaya hablando más de este tema y se vaya refinando y consolidando poco a poco la opinión de qué debería ser, cómo debería implantarse y cuándo debería implantarse. Eso es todo por este vídeo, nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.